decía. Entonces la presión en el sector de menor sección va a disminuir, ¿no? Yo te voy a tener que... Acá tenía más presión que acá. Bueno, el tema es que, por ejemplo, si la presión en este sector es muy cercana a la presión de vapor saturado, puede producirse la cavitación. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Bueno, con este coeficiente, que en realidad este coeficiente va a tener, si miramos, a ver, va a tener unidades de presión, que es básicamente fuerza sobre superficie, sobre área, sobre longitud al cuadrado, ¿no? Dividido, que dice ρ por b al cuadrado. ¿Ρ qué sería? Masa sobre longitud al cubo, sobre volumen. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, vamos bien. Multiplicado por velocidad, que es longitud sobre, a ver, aguárdenme. Ya, la velocidad es longitud sobre tiempo, y esto como está al cuadrado, va a ser sobre tiempo al cuadrado. ¿De aquí qué vemos? Bueno, masa sobre longitud al cuadrado, o sea, densidad por velocidad al cuadrado, mejor dicho, por aceleración, les da, o sea, de aquí podemos sacar que tenemos fuerza sobre longitud al cuadrado, ¿no? Porque tenemos longitud al cuadrado, perdón, sobre longitud, sobre longitud al cuadrado, longitud. Y de aquí sacamos, decía, tenemos masa sobre longitud al cubo por longitud al cuadrado, masa sobre longitud, por No, está tiempo al bien, profe, es cuadrado, longitud al cuadrado abajo. Está bien. longitud al cuadrado, sí, está bien. Sí, sí. Y bueno, lo mismo, fuerza sobre longitud al cuadrado. En definitiva, este es un coeficiente adimensional. Está bien, me parece que me comí el cuadrado, entonces cuando hice... Bien, eso es un punto, digamos, ese es un análisis que no sé si ustedes están acostumbrados a hacerlo, pero es muy bueno hacerlo muchas veces para ubicarnos a ver si la unidad, digamos, que si el valor, si el número que obtuvimos tiene relación con lo que esperamos obtener. Ahora bien, ¿qué es básicamente ese coeficiente? Ese coeficiente es una comparación de presiones, nos está diciendo cuán cerca está mi presión de la presión de vapor saturado, la presión que tengo en la zona de interés, por ejemplo en esta, dividido eh, la energía cinética que tiene el fluido. ¿Por qué? Porque P cuadrado está vinculado con la energía cinética del fluido. Es decir, en realidad es una comparación entre la energía potencial vinculada con la presión versus la energía cinética. Cuanto más cerca de cero esté, cuanto más pequeño sea este valor, este coeficiente, más mayor posibilidad de cavitación habrá. Más o menos esa es la idea. ¿Se entiende? Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, justamente porque pueden haber dos factores. Uno que es la relación de presión, o sea, cuanto más cerca está mi presión, la presión a la que está sometido el fluido, de la presión de vapor saturado, recordemos de termodinámica que la presión de vapor saturado es la presión a la cual el líquido comienza a vaporizarse. Si nosotros tenemos un fluido que está con una presión muy cercana a la presión de vapor saturado, y adicionalmente ese fluido se está desplazando, parte de esa energía de presión es, digamos, está contenida o es transformada en energía de velocidad, o es por energía de velocidad. O sea, el fluido adquiere velocidad. Entonces, podemos tener situaciones o sectores del fluido. ¿Por qué? Porque, digamos, bueno, en un fluido dentro de un conducto no van a tener la misma, perdón, la misma distribución, la misma velocidad en todos los puntos. Vimos así muy someramente, y lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante, que si ustedes observan la distribución de velocidades en el conducto, ¿sí? Supongo que este es un conducto de sección circular, van a ver que cerca de las paredes la velocidad suele ser mínima y en el centro suele ser máxima. Con lo cual, cuando hace un análisis
como se le suele llamar, de parámetros concentrados, o más bien global, grotesco del fluido en un conducto, uno mira y dice, bueno, en promedio, de acuerdo al caudal y a la sección, voy a tener una velocidad promedio, como decía, de tal valor por aquí, por ejemplo, de este valor. Ahora, tendré un sector donde la velocidad va a ser mínima y un sector donde la velocidad sea máxima. Bueno, posiblemente en las zonas donde haya máxima velocidad podríamos tener situaciones de cavitación. Que la cavitación no es otra cosa que la transformación del líquido en vapor. Entonces se forman burbujas de vapor, de líquido, gas, y esas burbujas, supongamos que se forman en este sector, esas burbujas, cuando por ejemplo, si se produce una expansión, un aumento del tamaño del conducto, esas burbujas, al entrar en una zona de mayor presión, desaparecen, implotan. Eso en general suele producir problemas, vibraciones, deterioros. La idea es que ustedes entiendan qué significa la cavitación. Más cerca del final de la materia, vamos a ver ejemplos aplicados de cavitación, sobre todo en Profe, conductos. Sí, ¿no puede producir una oxidación prematura también de cañerías? claro, depende de la cañería. En general, la cavitación lo que suele producir es como un desgaste, eh, una erosión. Ahora, esa erosión, por ejemplo, y es bueno el planteo, si el fluido es corrosivo o hay situaciones de posibilidad de corrosión, esa erosión se sumará a la corrosión o potenciará la corrosión. Por ejemplo, no es exactamente eso, pero yo he hecho hace poco un trabajo en el cual se producía otro fenómeno que era impacto de gotas sobre una cañería, y esos impactos probablemente generaban, además de un desgaste que no era tan importante, sí favorecían el crecimiento de la corrosión, la generación de óxido y el deterioro de la cañería. Este tipo de fenómenos puede favorecer la generación de óxido. Además de que en general son vibraciones y eso depende de la intensidad con la que se produzcan, pero todo tipo de vibraciones no deseadas suele producir además deterioros estructurales. Por ejemplo, si se trata de una bomba, puede generar deterioros, como les digo, a nivel de cojinetes, de soportería. O sea, en general suelen ser problemas, suele generar problemas la cavitación. Puede ser un efecto indeseado. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda al respecto? No, perfecto, profe. Gracias. Perfecto. Ya que está, aprovecho y les pregunto, ¿cómo están llevando el dictado semipresencial, digamos, el hecho de poder visualizar los videos y de tratar de hacer un poco de manera personal el avance de la materia? Y a mí me cuesta un poco, profe, la Me verdad. cuesta. Con los tiempos así medio acotados está difícil, pero bueno, en algún momento me pongo al día. No es que los dejo de ver y ya está. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a ir, ya les digo, mi idea es, quiero ver que ustedes empiecen a preguntarme, porque si no, esto un poco, yo lo he visto en el semestre anterior, pierde un poco de sentido, porque yo doy la clase y si ustedes no empiezan a practicar y a preguntarme, la cosa se diluye. Pues la clase no va a ser muy distinta a lo que está ya existente en los videos. Los videos, digamos, y lo que tienen en información. De todas maneras, la idea es asistirlos en las dudas y en las limitaciones que hayan encontrado. Al respecto, antes de avanzar, y bueno, por supuesto, estoy para responder preguntas. Sí, ¿alguien me iba a decir algo? Sí, yo, Agustín. Sí, Profe, yo Agustín. tenía una consulta respecto al examen 1 online. Sí, ¿Hay algo de la presión en las burbujas? Me tocó una pregunta y bueno, yo la resolví con la planilla y con lo que había leído de la teoría. Y bueno, mi respuesta como que está errónea y me da una respuesta o sea, que no le encuentro sentido la respuesta que debería ser la correcta, según la autoevaluación. ¿me podrías decir
cómo es la pregunta o orientarme un poco mejor? Mira, si querés, te lo muestro acá. Dale, A ver dale, si dale. puedo presentar. Ah, no Sí, puedo presentar. sí, podés. Pará. Sí, no, puedo. Podés ir ahí abajo a la derecha, dice presentar o algo así. Agustín, puede ser que te hayas olvidado de sumarle ρ por G por H en la presión que sería la P0. A ver, vamos a ver qué es lo que plantea Porque usted. al Está buena la Puede principio, venir observación. por ahí, ¿no? porque sí, Mirá. o sea, porque si vos leíste el libro decía que tipo la P0 inicial, si la burbuja estaría fuera sería la atmosférica, pero si no, tiene que ser, o sea, como cuando calculamos Eso, sí. cualquier presión de un punto sumergido, la atmosférica más el ρ por G por el H sumergido. Claro, interesante lo que observás, Natalia. O sea, Sí, no, eso, Nati. Era. dejá la No, imagen, porque al por favor. principio yo tenía dudas de qué poner con el P0 y también, tipo, consulté con uno y me dice, pero pará, ¿vos estás poniendo la atmosférica o solo o con el ρ por G por H? Y Claro, pasaba porque eso. Claro, yo Si puse no lo pones, solo atmosférica y me quedó eso, claro, pero era con el ρ por G por H, seguro que tiene sentido que la respuesta claro, correcta sea 120.000. claro, un punto interesante. Ahí plantea o pregunta cuál es la presión en el interior de la gota. A ver, y ustedes, dígame, ¿esa presión tendrá algo que ver con la presión exterior, digamos, del fluido que rodea esa gota? lo que nosotros calculábamos era el delta P, o sea, la diferencia con la fórmula. Entonces sí, o sea, sí. O sea, Hay un por eso balance de presión. sí. Vale, A ver, no entiendo, perdóname. Ustedes calculan el delta P. El delta implica la diferencia de presiones. la diferencia de presión entre la interior y la exterior, Bueno, con la fórmula esa, o sea, que está bien, en la tabla o en el libro. está bien. A ver, está interesante esta observación porque nos permite analizar el problema. Y fíjense que acá hay una pequeña trampa, porque dice bueno, no es una trampa, es una burbuja de aire, ¿no? Que se encuentra a un determinado nivel de profundidad dentro de un tanque de agua. Si digamos, y usted me dicen, hay una diferencia de presión entre el interior y el exterior. Si ocurre eso, si hay una diferencia de presiones entre el interior y el exterior, ¿qué ocurre? En realidad ¿Qué- tendría que o implosionar o explotar, O sea, ¿no? Si más existe allá de, una claro, más allá diferencia, del resultado final, la burbuja tiene que estar modificando su geometría. ¿Por qué? Porque si hay una diferencia de presiones entre el interior y el exterior, las presiones aplicadas al área generan fuerzas. Entonces, habría una diferencia de fuerzas. Y por ende, Aparecería una fuerza de empuje, me parece, ¿o no? fuerza de empuje, sí, puede ser, podría aparecer una fuerza de empuje. Y también podría aparecer una fuerza que se oponga que se oponga a la tensión superficial. Tendería a modificar su geometría. Ya les digo, o a achicarse o agrandarse. Ahora, pensémoslo por otro lado. ¿Qué pasa si la gota está en reposo? Como dice ahí. Si está en reposo quiere decir que hay un balance de fuerzas, es decir, que las fuerzas internas y externas se equipararon. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, si se equipararon, ¿qué ocurre? Tienen la misma presión adentro que afuera. Y ahí viene lo que decías, Natalia, está bien, es la misma presión. A ver, ¿cuál va a ser esa presión? Y, fíjense, ustedes tienen la gota a 2 metros de profundidad en un recipiente con agua. Entonces, asumen que, y ahí dice al aire libre, o sea, asumen que en la superficie libre del agua, la parte de arriba, tienen aire a presión atmosférica. Y después, o sea, tienen seguro
la burbuja sometida a presión atmosférica. Y además tienen toda una columna de agua, todo un nivel de agua, 2 metros creo que dice por ahí, sobre la burbuja. La presión interna total será esa presión atmosférica más los 2 metros de columna de agua, el equivalente en presión de los 2 metros de columna de agua. Cuando hablo de columna, en general hablo de altura de agua, no es que haya un palo, una columna con agua adentro, digamos, sino la altura de agua sobre Se entiende, se entiende. la burbuja. No, bueno, lo aclaro por las dudas. Pero se entendió. Es decir, el ejercicio en realidad lo que les pedía era calcular la presión a 2 metros de profundidad. La presión a la que está sometido esa burbuja o lo que fuese, lo que hubiese ahí adentro. Sí. No, es importante esto porque fíjense que nosotros ahora ya, a partir de ahora, asumimos que los conceptos de presión, de niveles, ya lo tienen en claro y todo lo que viene ahora está vinculado con eso. Es buena la pregunta. Está perfecto, profe. Perfecto. Bueno. Y en el caso, por ejemplo, entonces, como la gota, si está en reposo, nunca puede haber una diferencia de presión entre el exterior y el interior. Claro, porque en caso de no estar en reposo podría ocurrir lo que, no sé quién lo dijo, que esté subiendo o bajando, o que esté, de hecho, si la gota está, por ejemplo, descendiendo, perdón, la burbuja en este caso, está descendiendo, estar como, en general las burbujas no descienden, tienden a subir. Supongamos que sube, que si la burbuja está subiendo, les decía, la presión interna seguramente es mayor que la externa, y está tendiendo a expandirse, está buscando por diferencia de densidad. ¿Por qué? Porque la burbuja tiene menos densidad y por flotación tiende a subir. Digamos, el volumen desplazado por la gota, por la burbuja, genera una fuerza de empuje, o sea, el agua equivalente a ese volumen ocupado genera una fuerza opuesta a la de la gravedad que tiende a hacer subir la burbuja, quiero decir, me confundo. A medida que sube, como la presión interna seguramente de la gota era la que tenía en el nivel original, supongo que son los 2 metros, esa presión interna lo que tiende a hacer es a modificar la geometría, a aumentar el volumen. Lo que se opone a ese aumento de volumen es la tensión superficial. ¿Hasta dónde va a aumentar el volumen? Bueno, hasta alcanzar un equilibrio en el nivel que está. Pero ¿qué pasa? Si las tensiones, si los empujes son mayores a la masa total dentro de la burbuja, o sea, al peso total que tiene la burbuja va a seguir subiendo y va a seguir creciendo a medida que suba, porque a medida que sube, los niveles de carga son cada vez menores. No sé si se entendió lo que dije. Sí, se entendió. O sea, a medida que la burbuja sube, inevitablemente tiende a crecer en tamaño. ¿Por qué? Porque la presión a la que estaría sometido el fluido que lo rodea va disminuyendo. A medida que subimos, tenemos menos carga de fluido sobre nuestras cabezas, o la cabeza de la burbuja. La presión interior de la burbuja. Y la presión interior está siempre buscando un equilibrio. Es la que tenía en el momento que estaba en equilibrio. Supongamos que una burbuja está en equilibrio en un momento determinado. Generalmente eso tiene que ver con la temperatura ambiente y las presiones. En un momento está en equilibrio, como dice acá, a 2 metros de profundidad. Perfecto. Cambia alguna condición, baja la presión atmosférica o se modifica la temperatura del medio, del líquido. Entonces la burbuja gana, gana empuje, quiero decir, pierde densidad o tiene menor densidad que el fluido que la rodea, por ejemplo, a ese nivel. Mejor dicho, el equilibrio de masas, la masa del volumen de la burbuja versus el empuje al que está sometido, la masa es inferior al empuje. Entonces la burbuja tiende a subir. Ahora, la burbuja tiene gas incorporado en el interior que está a la presión que estaba en el momento de equilibrio. Que a medida que sube esa presión
evidentemente es mayor al fluido que la rodea. Digamos, nosotros lo que hacemos generalmente es sacar una foto y analizar el estado en el que se encuentra todo ese campo, ya sea del fluido líquido, el líquido como en la burbuja, pero en un proceso continuo, en un proceso variable en el tiempo, el fluido, el gas dentro de la burbuja está fuera de equilibrio respecto del medio que la rodea, tiene mayor presión que el medio que la rodea, entonces la burbuja tiende a crecer en tamaño hasta que alcanza un tamaño, supongamos que vamos sacando fotos, alcanza un tamaño tal que el empuje, no, siempre está creciendo, el empuje al crecer de tamaño, digamos, al crecer de tamaño disminuye la presión interna. ¿Por qué? Porque disminuye la densidad interna, disminuye el volumen, la masa por unidad de volumen de la burbuja. Ahora, al crecer de tamaño, rechaza más fluido de alrededor, más líquido. Entonces, aparece más fuerza, mayor nivel de empuje. Entonces, la burbuja siempre, a medida que va subiendo en el líquido, va creciendo de tamaño y va acelerándose. Que de hecho es algo visible. Si ustedes observan una burbuja, al principio le cuesta avanzar cuando comienza a desplazarse. Y más cerca del final del recorrido ven que la velocidad es mucho mayor. Sí, porque aumentó mucho el empuje. Quedó clarísimo ahora, profe. Gracias.